Bueno, vamos a entrar en materia. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 es lo que el Señor me dijo que aprendiera, que enseñara, y vamos a enseñar el Sermón del Monte. ¿Algunos han conocido el Sermón del Monte? Sí. ¿Han aprendido el Sermón del Monte? Bueno, entonces dice la palabra, viendo la multitud, subió al monte. ¿Quién vio la multitud? El Señor Jesús. Eso es lo primero que nosotros tenemos que aprender. Cuando vamos a la Biblia tenemos que mirar de quién está hablando y qué es lo que está hablando la palabra. Entonces dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Hay dos grupos aquí. Aquí distinguimos dos grupos. Uno, la multitud. Y otro, sus discípulos. Nosotros éramos de la multitud, ¿o no? Sí. Porque aquí dice que sus discípulos, vamos a decir que sus discípulos eran los apóstoles. Los demás eran multitud. Pero noten que dice el Señor, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Esto me enseña que sus discípulos se hicieron a un lado de la multitud y vinieron ante la presencia de Dios, a escucharlo a él. ¿Nosotros éramos de la multitud o no éramos de la multitud? Sí, Señor. ¿Y qué pasó con muchos de la multitud? Vinieron a él. Nosotros, si éramos de la multitud, de esta multitud, y muchos de ellos vinieron a Jesús. Nosotros vinimos a Jesús. Dejamos de ser de la multitud y ahora somos discípulos del Señor. Entonces dice, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando vino aquí? ¿A qué vino el Señor Jesús a la tierra? ¿A qué vino el Señor Jesús a la tierra? No, bueno, enseñó, pero ¿a qué vino el Señor Jesús a la tierra? ¿A qué? A salvarnos. ¿Por qué creen que el Señor Jesucristo está ahí? ¿Por qué Él? Vamos a decir que Mateo capítulo 5 dice que el Señor Jesús ve una multitud muy grande. Y Él dice, subió al monte y se sentó y vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, ¿qué hacía? Les enseñaba. ¿Para qué les enseñaba? Para la salvación, hermanos. Usted está aquí, ¿por qué? Porque hoy es domingo y entonces tocaba venir porque pues para no perder la tradición. No, usted está aquí y yo estoy aquí porque el Señor Jesucristo nos enseña día a día qué tenemos que hacer para ser salvos. Aunque ya somos salvos, tenemos que vivir confiadamente y piadosamente de acuerdo a su palabra. Entonces, como el Señor Jesús está sentado ahí, ve un pocotón de gente allá, una multitud. ¿Aquí hay multitud afuera? Sí. Hay mucha gente afuera. Hay mucha multitud afuera. Pero los discípulos estamos sentados a los pies de Cristo. Aleluya. A escuchar, esperando escuchar su palabra. ¿Y qué es lo que Él nos quiere decir? Vamos a poner, por favor, antes de yo empezar a predicar, todo lo que yo escribí ahí. Como cristianos, sabemos la gran importancia que tiene para nuestro crecimiento y madurez escuchar con atención la palabra de Dios. Para usted como cristiano, siempre que venga a la iglesia o siempre que tenga la oportunidad de reunirse con hermanos, no tiene que tener más importancia que escuchar con atención la palabra de Dios. ¿Qué hicieron sus discípulos cuando mi Señor estaba allá enseñando? Ellos se sentaron a su lado y ¿qué hacían? Aprendieron de él, lo escuchaban a él, y muchos de la multitud también estaban escuchando, y muchos de la multitud después vinieron a él y después se hicieron sus discípulos. No todos, pero algunos. Entonces dice, como cristianos sabemos la gran importancia que tiene para nuestro crecimiento y madurez escuchar con atención la palabra de Dios. Siempre que el pastor se presenta aquí a predicar la palabra, tenemos que escuchar con atención qué es lo que nos está diciendo. Porque no es el pastor, es el Espíritu Santo el que habla a través del pastor. Dice, y es el mismo Señor Jesucristo, es el mismo Señor Jesucristo que vio a la multitud allá en el monte y Él es el que nos enseña. ¿Sí estaba enseñando el Señor Jesús o no? Dice, y abriendo su boca les enseñaba, dice. Nos enseña en detalle y profundamente
su santísima palabra. ¿Qué es lo que le importa o le importaba al Señor Jesucristo en ese tiempo y qué es lo que le importa al Señor Jesucristo hoy en día? Que nosotros aprendamos su santísima palabra. No más. Y nos detalla y nos enseña cuáles son las características que debe tener un verdadero hijo de Dios. Eso es lo que el Señor hace a través del Sermón del Monte. El Señor a través del Sermón del Monte nos enseña cuáles son las características que debe tener un verdadero hijo de Dios. Yo sé que ustedes todos son verdaderos hijos de Dios. Pero el Señor Jesucristo nos enseña cuáles son las características que nosotros como hijos de Dios debemos tener. Sigamos. Por medio de esta enseñanza del Sermón del Monte, el Señor les enseñaba a sus discípulos y a nosotros hoy día. Él les enseñaba a ellos. Pero nosotros ya dejamos de ser de la multitud y ahora también somos sus discípulos. Dice, les enseñaba a sus discípulos y a nosotros hoy día nos muestra un panorama amplio y esencial para la vida cristiana. Cómo enfrentar las persecuciones, los valores, los principios, la manifestación de la verdadera piedad y cómo enfrentar a los falsos profetas. La palabra bienaventuranza significa bendición o fidelidad. Eso es lo que significa la palabra bienaventuranza. Y el Sermón del Monte nos habla de las bienaventuranzas del Señor. Entonces las dice, la palabra bienaventuranza significa bendición o fidelidad, y es el mismo Señor Jesucristo el que nos enseña cómo debemos estudiar la palabra y ponerla en práctica. ¿Usted quiere aprender la palabra? Tiene que ponerle atención al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo. Pues Él nos enseña cómo debemos estudiarla y ponerla en práctica en nuestra vida como cristianos. Las bienaventuranzas no nos dicen cómo llegar a ser cristianos, sino cómo es un verdadero cristiano. Estudiando esta palabra, el Señor me hablaba y me decía, tú tienes que aprender primero qué significa lo que yo hablé aquí. Y lo tienes que poner en práctica y enseñarlo. Porque muchas veces yo he leído, muchas veces he leído las bienaventuranzas, pero hay cosas que a veces uno como que yo sé mucho, entonces se las pasa de largo y hay cosas importantes que tenemos que entender. Entonces nos dicen, las bienaventuranzas no nos dicen cómo llegar a ser cristianos, sino cómo es un verdadero cristiano. ¿Ustedes son cristianos? Amén. Bueno, vamos a ver ahorita. Sino cómo es un verdadero, cómo crecer en santidad, vencer el pecado, abundar en buenas obras, que glorifiquen a Dios y disfrutar de una comunión más profunda con el Señor. De eso nos hablan las bienaventuranzas. Sigamos. La triste realidad es que muchos que profesan ser cristianos se quedan estancados. Por eso son las bienaventuranzas, hermanos. Por eso es que el Señor habló, por eso es que hay que ponerle mucha atención a ese primer versículo que dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Es importante estos dos versículos porque es que es el Señor Jesucristo el que está hablando. Y el Señor Jesucristo no se sentó allá a hablar porque sí. El Señor Jesucristo se sentó allá a hablar porque era lo que Él venía a hacer, a salvar a la humanidad. Pero muchos que dicen ser cristianos se quedan estancados en una religión mentirosa. Dicen ser cristianos pero siguen viviendo en pecado y en maldad. No tienen reverencia para con el Señor. Entonces no les importa nada, hacen lo que quieren. Para ellos ser cristiano es como una profesión más. Vengo a la iglesia, soy cristiano. Salgo de la iglesia, soy un religioso. Y entonces eso es lo que pasa. Se quedan estancados, se conforman con lo poco que tienen y se resignan a seguir como están. Pero tú no. Tú como cristiano no puedes ser igual a ellos. Dice, en lo más profundo de tu corazón debes anhelar algo más. Querer vivir bajo la bendición de Dios, adorarle. ¿Usted adora al Señor? Sí. ¿Usted verdaderamente glorifica a Dios?
Dice adorarle, glorificarle, pasar tiempo a solas con Él. Por eso aquí especificamos, pero tú no eres de la multitud, tú ya dejaste de ser de la multitud. Perdón, toma mi. Debes anhelar algo más, debes querer vivir bajo la bendición de Dios, adorarle, glorificarle, pasar tiempo a solas con Él, en alabanza, adoración y por medio de su palabra. Un verdadero cristiano se reconoce por los rasgos distintivos que Jesús establece, y esos rasgos son la evidencia de una vida en Cristo Jesús. Si nosotros decimos ser cristianos, no debemos decir yo soy cristiano porque yo soy cristiano, porque yo creo que soy cristiano, sino porque Cristo vive en mí. ¿Qué dice primera de Juan 2:6? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Cristo Jesús debe andar como Él anduvo. Yo no puedo decir que yo soy cristiano y andar como un mundano. Yo no puedo decir que yo voy a la iglesia y lleno una iglesia. Las iglesias grandes están llenas de mucha gente que no son cristianos. No son cristianos, ¿por qué? Porque se quedaron estancados en una religión mentirosa. Y por eso mi Señor Jesucristo vino al monte y habló a la multitud para que los que estaban en la multitud escucharan, y si alguno quería escucharle a Él y hacerle caso a Él, dejar la multitud y venir donde estaba Él, como estaban los discípulos. Nosotros éramos de la multitud, hermanos. El Señor me decía, tú eras de la multitud. Y un día yo te traje de allá y te traje para acá. Ahora tú no vienes aquí a llenar un puesto. Tú vienes aquí para que me adores y me des gloria y honra. Eso es lo que tú debes hacer. Vamos ahora sí a empezar la predicación. Esto era una introducción. El abrebocas. Para mirar qué significa ese versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ese bienaventurados los pobres en espíritu es la puerta de entrada a todas las bienaventuranzas. No puede ser después. Siempre, por eso el Señor Jesucristo lo puso de primero. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Noten que aquí está diciendo bienaventurados. Vamos a hablar del primer versículo, que son ¿quiénes son los pobres en espíritu? Dice, los pobres en espíritu son todos aquellos que no tienen nada y reconocen su pobreza ante Dios. Aquí no estamos hablando de pobreza material. No estamos hablando de que es que usted no tiene que comer, que usted no tiene cómo vestirse, pobrecito. No, aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando que los pobres en espíritu son todos aquellos, somos todos aquellos que necesitamos del Señor. Que venimos delante de su presencia y le dice, Señor, heme aquí, Señor. Yo estoy delante de ti y yo reconozco delante de ti que no soy nada, Señor. Que te necesito. Eso es un pobre en espíritu. Entonces dice, son todos aquellos que no tienen nada y reconocen su pobreza espiritual ante Dios. Tal vez tú tienes mucho dinero. Tal vez tú tienes una posición muy alta. Eres una persona muy especial. Estás lleno de talentos. Eres exitosa, tienes dinero, tienes fama, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el momento que conoces al Señor Jesucristo, te das cuenta que tú no tienes nada que ofrecer. Eso es lo que el Señor me decía. Él me decía, ¿qué tienes tú que yo no tenga para que tú me des a mí? ¿Qué tienes tú, iglesia, para darle al Señor que Él no tenga? Aquí en esta palabra es donde se echa, el mismo Señor echa abajo esos argumentos mundanos y pecaminosos de los pactos, de la gente que hace pactos, que le dicen, Señor, yo te voy a dar a ti si tú a mí me das. Esos son puras mentiras del diablo que están encerradas dentro de la misma iglesia.
El Señor aquí está diciéndonos con esta bienaventuranza que ellos, los que hacen eso, no tienen nada de pobreza espiritual, sino que ellos creen o se creen que porque tienen una posición muy especial, entonces ellos son más importantes que el mismo Dios. El Señor aquí me dice, no son los pobres en espíritu, son todos aquellos que no tienen nada. Yo no tengo nada. Yo no sé si usted tenga algo que darle al Señor que Él no tenga. Entonces dice, y reconocen su pobreza espiritual ante Dios. El espíritu pobre es aquel que camina genuinamente con Dios. Una persona que tenga muchos talentos, que sea exitosa, que tenga dinero, que tenga fama, una vez que reconoce a Dios, sabrá que no tiene nada que ofrecer y reconoce una total necesidad de Dios. Eso es un pobre de espíritu. Yo no sé usted cómo es su vida diaria, su vida espiritual con el Señor. Pero un pobre de espíritu es aquel que está constantemente a los pies del Señor, reconociendo que absolutamente no somos nada sin Él. Y que si hoy estamos aquí es porque mi Señor nos da la vida, porque mi Señor nos ha permitido venir aquí hoy. Amén. Sigamos. Que es frágil espiritualmente y demuestra su humildad y su reverencia para con el Señor. Tenemos el ejemplo del profeta Isaías, el cual era reconocido como el profeta de la lengua de plata. Este profeta Isaías era un hombre de Dios. Era un hombre que tenía reverencia delante del Señor. Era un hombre que se humillaba ante su Señor y Dios lo levantó a un estatus y le dio un estatus muy importante. Entonces dice que a él se le conocía como el profeta de la lengua de plata. Fue un gran predicador y tenía un fabuloso ministerio. ¿A usted le gustaría ser un gran predicador? ¿A usted le gustaría tener un ministerio? Pero no para glorificarse usted, para darle la gloria al Señor. Para decirle, papá, mira, todo lo que yo tengo acá no es mío, es tuyo, Señor. Tú me lo diste, tú me diste la oportunidad, Señor, de poder predicar el Evangelio. Y todas estas personas que están aquí, hoy conocen de ti, porque tú me has elegido a mí. ¿Quién soy yo? ¿O qué soy yo para que tú me hayas llamado a mí? Habiendo podido llamar a muchos, Él quiso llamarte hoy a ti, y me llamó a mí para que le sirviera. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta como hijos de Dios, como cristianos. Que no siendo nada, Dios nos da un lugar especial para que le sirvamos a Él. Amén. Dice que Él era un gran predicador y tenía un fabuloso ministerio. Tenía gran reverencia ante el Señor y reconoció que Él no era nada ante Dios. Nada era ante Dios. Sigamos. Vamos a mirar Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5. Dice, en el año que murió el rey Usías, estaba hablando Isaías, dice, vi yo al Señor, tuvo una visión. ¿Usted tiene visiones? ¿Ha tenido visiones? ¿Cierto que sí, pastor? Isaías, el Señor le dio a Isaías una visión preciosa. Le dice, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Miren lo que vio Isaías. Miren la importancia de estar en la presencia del Señor. Dice, y sus faldas llenaban el templo. Dice, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Estos serafines eran unos ángeles especiales que estaban, o que están, no estaban, están continuamente en la presencia del Señor. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¿qué decían? Santo, santo. Eso se llama adoración, hermanos. Eso se llama adoración. Yo no sé si usted ora. Yo no sé si usted tiene tiempo para Dios, para ser un verdadero hijo de Dios y decirle, Señor, gracias porque tú eres santo, santo, santo. Esto me enseña, esta palabra me enseña a adorarlo a Él. Amén. Me enseña a que yo soy solo polvo de la tierra, eso soy yo, pero que mi Señor es Dios, es todopoderoso, es sublime, es el Rey de los reyes y Señor de los señores. Dice que ellos decían, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena ¿de qué? De su gloria. Y los que salen de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí! ¿Quién dijo así? ¡Ay de mí! Isaías dijo, ¡ay de mí!
que soy muerto. Noten que Isaías tenía un ministerio muy importante. Él era una persona muy importante, era el profeta de los profetas de su tiempo. Y entonces dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, si se dan cuenta, eso se llama ser pobre en espíritu. Reconocer cuál es su condición de hombre pecador o de hombre natural delante de Dios. Dice, yo soy un hombre inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Eso se llama ser pobre en espíritu. Eso se llama reconocer que no es nada, que no somos nada ante Él. Y sin embargo mi Señor le dio la visión y le dio la oportunidad de verlo a Él. Dice, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Sigamos. Entonces nosotros, como los hijos de Dios que somos, tenemos que aprender a ser pobres en espíritu. No sé si usted es pobre en espíritu, pero el Señor nos está enseñando hoy que la primera bienaventuranza es aprender a ser pobres en espíritu. Pues Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Con quién? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Si se dan cuenta que lo que el Señor dijo en el Sermón del Monte ya le había dado a Isaías que lo dijera antes. 600 años antes, Isaías dijo eso. Dijo, yo estoy con el quebrantado y humilde de espíritu. El orgulloso no está en la presencia del Señor. Todo aquel que es orgulloso no puede estar en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice. Yo habito, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Iglesia, ¿quién es ese? Nuestro Dios Todopoderoso. No le dé pena decirlo, hermano. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Qué te está diciendo hoy el Señor a ti? Que debes ser como quebrantado y humilde de espíritu. Que así como Isaías era llamado el profeta de profetas, se le conocía como el profeta de la lengua de plata, porque el hombre predicaba la palabra, porque el hombre traía profecía, todo dado por Dios. Él reconoció que no era nada delante de Dios. Eso significa ser pobre en espíritu. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Si se dan cuenta, hermanos, lo importante que es entender la Biblia y entender qué es ser cristiano. Que ser cristiano no es ir a una congregación y llenar una banca ahí cada 8 días. Que usted puede decirse, yo soy cristiano y yo puedo dar diezmos y puedo dar ofrendas y puedo hacer lo que quiera. Pero si usted es un orgulloso, no tiene nada que ver con Dios. Absolutamente nada. Lo dice el Señor a través de su palabra. Sigamos. Isaías 66, versículo 1 dice, Jehová dijo así, el cielo es y la tierra el estrado de mis pies. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiene mi palabra. ¿A quién está mirando el Señor? Si se dan cuenta que no todo el mundo se salva, hermanos. Si se dan cuenta que 600 años antes que el Señor Jesucristo viniera, el mismo Señor le dio la profecía a Isaías de lo que significa ser manso y humilde, pobres en espíritu. Mi mano hizo todas estas cosas. Dios creó todo cuanto existe. Dios creó todo. ¿Qué le puede dar el hombre? Dice el Señor ahí, ¿dónde estaré? Dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué es de Dios? Todo. ¿Dónde está la casa que
me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? ¿Qué tienen ustedes, humanos, para darme a mí? Es lo que está diciendo el Señor. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué tienen ustedes para darme? Tienen que entender, dice el Señor, que ustedes dependen de mí. Eso es lo que nos enseña el Señor. Dice, mi mano hizo todas estas cosas. ¿Quién te creó a ti, iglesia? ¿Quién te creó a ti? Cuando tú estabas en el vientre de tu mamá, ¿quién te formó allá? ¿Quién te creó? No fue el Señor. El Señor fue el que te dio vida. El Señor fue el que te dio a ti esos hijos preciosos que tienes. Lo que tú tienes, tu casa, tu trabajo, todo lo que tú tienes le pertenece a Él. ¿Qué dices tú o qué puedes decir tú que esto es mío cuando nada es tuyo? Yo puedo tener fama, yo puedo tener dinero, yo puedo tener la mejor empresa, yo puedo ser el mejor estudiante, yo puedo ser lo mejor de este mundo. Pero si no hubiese sido por el Señor, no tendría nada. Todos esos grandes, orgullosos, que se creen más que Dios, llega un momento en que el Señor los coge, los desconecta, les quita la vida. ¿Y a dónde quedó toda su gloria? ¿Y a dónde quedó toda su riqueza? ¿Y a dónde quedó todo su orgullo? Perdido. Por eso mi Señor Jesús, en el Sermón del Monte, empieza el Sermón del Monte con bienaventurados, bendecidos los pobres en espíritu. Y yo espero en el nombre del Señor Jesucristo que todos mis hermanos aquí sean pobres en espíritu. Que reconozcan que si no es por el Señor, usted no sería nada. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero ¿qué dice el Señor con relación a nosotros? ¿Qué dice? Miraré. Note lo que el Señor te está diciendo a ti y a mí, iglesia. Dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Qué dice el Salmo 32:8? Te haré entender y te enseñaré, iglesia, te haré entender, iglesia, y te enseñaré el camino que debes andar. El camino que debes andar. Miraré a aquel que es pobre y humilde y que tiembla ante mi palabra. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser atados con cabestro, porque si no, no vienen a ti. Ser pobre en espíritu es reconocer su total y absoluta necesidad. Esta primera bienaventuranza es la puerta de entrada a las demás. Es como el primer escalón para continuar. Sin esta primera bienaventuranza, ninguna de las otras estaría a nuestro alcance. Ya tenemos la primera bienaventuranza. ¿Cuál es? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es, no será. Noten lo que dice la palabra. Vamos a mirar las otras bienaventuranzas, pero notemos que la primera bienaventuranza dice, porque de ellos es, no será, es hoy el reino de los cielos. Porque de ellos es el reino de los cielos. Usted ya tiene el reino de los cielos en su corazón. Yo ya tengo el reino de los cielos. Pero tenemos que cumplir con lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Noten, yo no estoy hablando esto por mi propia cuenta. No me hagan caso a mí, porque yo simplemente soy una persona que Dios ha elegido para llevar a cabo su palabra, su enseñanza. Por eso es importante que entendamos los dos primeros versículos. Viendo a la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Dos grupos, multitud y discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba. ¿Quién fue el que nos enseñó? ¿Quién es el que nos enseña? El Señor Jesús. Y si el Señor Jesús nos enseña, hay que poner atención. Ok, entonces eso es lo que pasa con los que son pobres en espíritu. Sigamos. La segunda bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Quiénes son los que lloran? ¿A los que les gusta llorar por todo? ¿A los que ven que se murió una mosquita y ahí mismo se ponen a llorar?
No, los que lloran son aquellos que tienen, ¿cómo se dice? Tienen dolor en su corazón por el pecado. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando la palabra me enseña, el Señor me enseña, bienaventurados los que lloran, es cuando yo siento, ¿cómo se dice? Tristeza en mi corazón por el pecado que he cometido. Señor, yo reconozco que he pecado. Señor, yo reconozco que te he fallado, que te he ofendido, Espíritu Santo, porque tu palabra dice, allá en 1 Corintios 6:16, algo así, o 6:14, algo así, dice, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo está en mí, si el Espíritu Santo que es Dios está en mí, los que lloran somos aquellos que por causa del pecado que hemos cometido decimos, Señor, perdóname porque te he ofendido, porque te he contristado, Espíritu Santo, porque tu presencia está aquí en mi corazón y yo, en vez de haber hecho lo correcto, en vez de caminar tomado de tu mano, he hecho lo malo. Entonces aquí por eso el Señor dice, bienaventurados los que no lloran, porque ellos recibirán consolación. Los que lloran son todos aquellos que sienten un gran dolor por causa del pecado. ¿Usted ha cometido pecado, hermano? Sí. ¿Sí ha cometido pecado? ¿Y ha sentido dolor por el pecado que ha cometido? Hay momentos en que usted dice, Señor, yo quisiera devolver el tiempo y no hacer eso que hice. Perdóname, Señor, porque realmente lo hice en ignorancia. Cuando yo le decía al Señor, yo cuando iba allá a la iglesia católica, yo veía a ese Cristo allá, y entonces yo cogía y le cogía los pies y le besaba los pies y cogía la imagen de la Virgen, y también llegaba y me postraba ante eso. Señor, le decía, Señor, perdóname, porque yo lo hacía en ignorancia, porque yo no sabía que eso era así. Hasta que el Señor un día me mostró, tú me mostraste, Señor, que eso no era correcto, que tú no estás en esas imágenes, Señor, sino que tú eres Dios y que eres sublime. Y tú me enseñaste que tú eres el Dios verdadero y que eso es inmundicia. ¿Cuántas veces hemos cometido tantas cosas? A veces decimos cosas, ofendemos al uno, ofendemos al otro. Tenemos malos pensamientos. Ojo con los malos pensamientos, porque el laboratorio de Satanás es la mente del ser humano. A través de la mente Satanás trabaja en el ser humano. Él empieza a meter malas ideas, malos pensamientos. Acá es donde empiezan a llegar los malos pensamientos. Usted tiene que odiar a fulano, usted tiene que hacer esto, vaya a pelear con él, vaya a robe, vaya a atraque, vaya, haga lo que tenga que hacer. ¿Por qué? Porque Satanás está utilizando tu mente. Y uno tenemos que estar alertas en eso, alertas. Cada que usted sienta que viene un mal pensamiento, entregue, Señor, yo te entrego mis pensamientos en tus manos, Señor Jesucristo. Lava mi mente con tu sangre, Señor. Límpiame de toda inmundicia. Llorar. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Llorar son todos aquellos que sienten gran dolor por causa del pecado que han cometido ante Dios y sienten un verdadero arrepentimiento, y debido a esto son consolados por el Espíritu Santo. Noten, el primero dice, porque de ellos es el reino de los cielos. El segundo dice que ellos recibirán consolación futuro. ¿Ya somos consolados? Sí, ya somos consolados, pero la consolación eterna la vamos a recibir después. ¿Cuándo va a ser ese después? Cuando estemos en la presencia del Señor. Siguiente, Juan 14, 16 y 17. Dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Noten que el Señor dice aquí que el Espíritu Santo el mundo no lo puede recibir. Porque para poder recibir al Espíritu Santo tienes que nacer de nuevo primero. Ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es el Espíritu Santo el que nos redarguye de todo pecado. Es el Espíritu Santo el que nos guía, el que nos toma de la mano y nos dice, hijo mío, camina, que el camino no es por allá, estás equivocado, tienes que venir camine que yo te llevo, usted tranquilo que yo lo llevo. Eso es la labor del Espíritu Santo. Por eso nos fue enviado el Espíritu Santo a nosotros. Por el Padre y por su Hijo Jesucristo. Nos fue enviado el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él nos guíe hacia toda la verdad. Amén. Sigamos. Juan 14, 26.
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Quién es el que te enseña a ti la palabra de Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que te enseña a ti cómo ser un verdadero cristiano? El Espíritu Santo. Si tú estás cometiendo errores, tienes que reconocer delante de Dios tu error. No seas, ¿cómo se dice?, orgulloso. Porque toda persona que no reconoce su pecado delante de Dios es un orgulloso, y los orgullosos están aparte de Dios. Sigamos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por él. ¿Cuántos son mansos aquí? ¿Usted entiende lo que significa ser mansos en la palabra? Ok, dice, los mansos son personas humildes, pacientes, pacíficos, capaces de controlar su carácter. ¿Cuántos mansos hay aquí? Ahí está hablando el Señor, vean. Yo solamente escribí lo que el Señor me dijo que escribiera. Los mansos son personas humildes. Si tú, iglesia, no eres humilde, tienes que ponerte las pilas con el Señor. Pacientes. Y es que estoy esperando una cita médica y llevo 2 horas aquí, nada que me atienden. Es que... Y empezamos a maldecir. Y empezamos a renegar. Pacientes. Pacíficos. ¿Has sido atacado alguna vez? ¿Te han vituperado? ¿Te han insultado? Miren lo que dice el Señor. Pacíficos, capaces de controlar su carácter. Es que nomás que me diga esto y ya se va a dar cuenta quién soy yo. ¿Sí o no, pastor? Sí. No le queda mirando así. Usted no sabe quién soy yo. Sí, amén. Es que usted no sabe quién soy yo. Es que me sabe que no me diga nada, porque es que mire, no me diga nada. Pero soy cristiano, yo digo soy cristiano, gloria a Dios, aleluya. Pero vaya que le digan algo y verá, mire. Por eso el Señor Jesucristo nos enseña eso, iglesia. Es que es el mismo Señor Jesucristo el que nos enseñó eso. Y si mi Señor lo enseñó, yo le pondría atención. Todos tenemos un carácter, sí, todos tenemos un carácter. Todos tenemos una forma de ser como personas, sí. Pero ¿por qué el Señor empezó las bienaventuranzas con la primera bienaventuranza? Bienaventurados los ¿qué? Los pobres en espíritu. Porque todo nuestro carácter altivo, nuestro enojo y todo lo que es nuestra carne tiene que estar crucificado con Cristo. Por eso el Señor empezó con ese. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Tú eres un altivo? ¿Eres un grosero? ¿Eres una tarbana? Tienes que venir ante la presencia del Señor y tienes que humillarte delante de mí y decirle: Señor, yo reconozco que soy esto. Yo reconozco, mi Señor, que mis pensamientos son pensamientos sucios, Señor. Yo reconozco, Señor, que soy una persona de muy mal genio, Señor. Pero yo no quiero ser así. Yo te entrego a ti esto para que tú, Señor, cambies y me ayudes a cambiar mi forma de ser, mi carácter, como verdadero hijo de Dios. Los mansos son personas humildes, pacientes, pacíficos, capaces de controlar su carácter ante una situación difícil. No actúan con enojo o violencia, reconocen su dependencia de Dios y tratan bien a los demás y no son vengativos. ¿Usted está en ese grupo, hermano? Póngase usted al día con el Señor. De eso se trata. El Señor Jesús nos habló y nos habla a través de su palabra. Y es el Señor Jesús el que está diciendo las cosas como son. Yo simplemente estoy haciendo lo que Él me dijo: escriba y enseñe. Pero ese enseñe no solamente enséñeles a ellos, enséñese a usted mismo, porque también yo tengo mucho de eso. No sean vengativos. ¿Hay alguien aquí que es vengativo? ¿O no? Gloria a Dios por eso. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Recibirán.
No reciben, recibirán. Futuro. ¿Cuándo vamos a recibir la tierra por heredad? Cuando estemos en la presencia de Dios. Cuando ya hayamos partido de este mundo, bien sea porque el Señor viene y nos lleva en el rapto, o bien sea porque fallecemos, entonces el día que morimos, para nosotros no va a ser tristeza, ni llanto, ni nada de esas cosas, sino que va a ser un tiempo del mejor gozo, porque yo parto de aquí, de este mundo, para estar en la presencia del Señor. Y saben una cosa, voy a recibir todo lo que mi Señor me está diciendo aquí. Amén. Sigamos. Salmo 37:7. ¿Qué dice Salmo 37:7? Lea, hermano. Por favor, léanlo y entiendan y pónganlo en práctica. Dice, guarda silencio ante Jehová. Guarda silencio ante Jehová. Ante cualquier situación que te presente. Ante el hermano o la persona allá afuera que te humilló, que te ofendió, que te dijo, que te robó, lo que quiera que te hayan hecho. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. ¿Qué me dice el Señor que debo hacer? Guarda silencio. Nada de ir a vengarme, nada de ir allá a ponerme a boca con el otro, nada de ir a ponerme a darle golpes al otro porque él me golpeó a mí, entonces también lo voy a golpear. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. El versículo siguiente dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, del hombre que hace maldad. Deja la ira, desecha el enojo, no te impacientes a causa de los malignos, porque ellos pronto serán cortados, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Es bonita la palabra o no es bonita la palabra? Si se dan cuenta Dios cómo nos habla, el Señor nos habla a su iglesia, el Señor nos habla. Muchas veces hemos pasado por ese sermón del monte y lo hemos leído muchas veces, y el Señor nos coge y nos dice, no, es que eso no es así, hijo mío. Eso no es coger y ir a leer por leer, no, vamos a ir y yo te voy a enseñar. Usted tiene que siempre tener la posición de discípulo, del discípulo que quiere aprender. Usted coge su palabra y cuando usted coge su palabra es el Señor el que te habla, es Él el que se está hablando. Y entonces simplemente con reverencia yo me postro ante Él y espero y empiezo a leer y mi Señor me empieza a hablar, me empieza a hablar, me empieza a hablar. Y me dice, volvemos otra vez al primero, dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, yo te voy a enseñar y tú vas a poner atención a lo que yo te voy a decir. Él abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿Y qué es lo que Dios nos está enseñando ahora? Las bienaventuranzas. ¿Cómo debe ser un verdadero hijo de Dios? Las bienaventuranzas no son para ser cristianos, para ser hijos de Dios, es para los que ya somos hijos de Dios. Usted tiene hijos y sus hijos es normal porque todos en nuestra infancia tuvimos nuestras formas de ser, teníamos nuestros errores, nos equivocábamos, teníamos nuestras pataletas, muchas cosas. ¿Y usted como padre qué hace? Hijo, eso no se hace. No, que es que me llamaron del colegio porque mi hija cogió un ladrillo y se lo puso al otro encima. ¿Qué haces tú? ¿Lo aplaudes? ¿Lo corriges? ¿Por qué? Porque tú eres el papá o la mamá. Eso no se debe hacer, hijo, eso no se debe hacer. ¿Cómo le vas a causar daño al otro? Está bien que él te hizo esto, pero para eso están las autoridades del colegio, para que tú hables, o vienes y me dices a mí para mirar a ver cómo solucionamos. No es coger un ladrillo y ponérselo en la cabeza al otro. Eso mismo es lo que el Señor nos enseña a nosotros. A través de su palabra Él nos enseña cómo ser un verdadero hijo de Dios. Usted tiene que ser un verdadero hijo de Dios porque Dios te está enseñando cómo serlo. Sigamos. Salmo 37:11. ¿Qué dice? Los mansos y se recrearán. Si se dan cuenta que los que son orgullosos no heredarán la tierra.
Los que son altivos, los que son orgullosos, los que se creen más que los demás, ellos no tienen a Dios por más de que asistan a la iglesia. Ellos son de la multitud y vinieron a regocijarse ante o donde están los hijos de Dios, pero no han aprendido. Viene a mi corazón una palabra muy bonita, Hebreos capítulo 6. Ahí está. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, está hablando de gente, cristianos y no cristianos, pero que están en un mismo lugar. Vamos a hacerte cuenta que en este lugar, que es una congregación, hay verdaderos cristianos y hay otros que vienen porque dicen, yo soy cristiano, pero realmente Dios es el que sabe si realmente lo son o no lo son. Entonces dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Cristianos, tenemos que ir adelante a la perfección. ¿Cómo nos perfeccionamos? A través de su palabra. Dice, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto haremos si Dios en verdad lo permite. Para nosotros los verdaderos cristianos, esos rudimentos de la doctrina ya pasaron. Ya nosotros somos cristianos, ya nacimos de nuevo, ya conocemos la verdad en Cristo. Sigamos. Porque es imposible, pongan atención a esto, es imposible que los que una vez fueron iluminados, ojo que estos que fueron iluminados no son cristianos, asistieron o asisten a una congregación donde se está predicando la palabra de Dios, pero no son cristianos. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, cuando la palabra, yo les hago una pregunta, hermanos, ¿el sol sale para todos? Sí. ¿Para buenos y para malos? ¿O solamente sale para nosotros los buenos? Para todos. Estos que fueron iluminados, dice, y gustaron del don celestial. ¿Cuál es el don celestial? Su palabra, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Personas que están en una congregación. Dice, esas personas son iluminados porque les está llegando el mensaje de la palabra de Dios. Gustaron del don celestial que es su palabra y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está donde el Espíritu Santo está ministrando a su iglesia. Ellos, los que son de la multitud y se creen que son cristianos, ellos también están recibiendo de eso. No tienen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí, pero ellos están recibiendo de lo que el Espíritu Santo está dando. Sigamos. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Sigamos. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Esas personas que llegan a la congregación, que reciben la palabra, que reciben la bendición, la adoración, todo lo que hacemos en la iglesia, y ellos vuelven y recaen y vuelven y se van al mundo y siguen viviendo como les parece, pues dice, ¿será que tenemos que crucificar de nuevo para ellos al Hijo de Dios? ¿Será que tenemos o el Señor Jesucristo tiene que volver a ser crucificado para ellos? Si ellos ya están en la congregación, ellos están recibiendo la predicación de la palabra, ellos están recibiendo la unción del Espíritu, están recibiendo todo lo que el Espíritu Santo hace para predicar o para enseñar a la gente de la iglesia. Pero ellos son de los que les entra por aquí y les sale por aquí. Ya miraremos, sigamos. Miremos a ver, dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, ¿esa tierra quién es? Nosotros, los cristianos. Los verdaderos cristianos somos esa tierra. Esa tierra es usted y yo. Si usted es un verdadero cristiano, usted es esa tierra. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella. ¿Cuál es la lluvia que cae sobre ella? La palabra de Dios. La palabra de Dios cae sobre usted, iglesia. Cada día, cada momento está cayendo la palabra de Dios sobre su vida. Dice que muchas veces cae sobre ella, dice, y produce. ¿Qué produce en el verdadero cristiano la palabra de Dios? ¿Qué produce? Hierba provechosa, fruto. Usted como hijo de Dios tiene que dar fruto. Porque si usted no da fruto, usted no es un hijo de Dios.
¿Por qué? Es que eso es lógico. Porque el Espíritu Santo está en tu vida. Y es el Espíritu Santo el que produce en ti el dar fruto. Por eso es que es importante que usted entienda que usted, cristiano, tiene dones. ¿Cuáles son sus dones? Y si los tiene y sabe cuáles son, ¿por qué no los pone en práctica? Porque usted es esa tierra provechosa. Usted es esa tierra donde que bebe la lluvia, la palabra de Dios, que muchas veces cae sobre ella, sobre mí y sobre usted. Cae muchas veces la palabra de Dios. Muchas veces. Y el Señor nos sigue llenando, y nos sigue llenando, y nos sigue llenando de su palabra, y nos sigue llenando de su palabra. ¿Para qué? ¿Para que nos engordemos? No, para que a través de todo lo que Dios nos da, nosotros demos fruto. Por eso dice aquí, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada y recibe la bendición de Dios. Si se dan cuenta lo importante que es ser un hijo de Dios, recibimos la bendición de Dios. ¿Usted es buena tierra, hermano? ¿Seguro que es buena tierra? Mire el Señor lo que te está diciendo, lo que nos está diciendo. Yo soy buena tierra, iglesia, porque yo recibo de mi Señor el rocío diario que es su palabra, para almacenarla y hacerme gordo, no, para que a través de su palabra yo pueda dar a los que lo necesitan, para que a través de su palabra yo pueda compartir el mensaje a toda la gente que lo necesita. Amén, amén. Sigamos, hermano. Pero, note que aquí hay un pero. La tierra que produce espinos y abrojos, tierra que produce espinos y abrojos, esa tierra que estábamos hablando, que van a las iglesias, a las congregaciones y reciben de Dios, y el Espíritu Santo, reciben del Espíritu Santo y reciben las bendiciones de Dios y vuelven y salen y siguen en las mismas. Entonces eso es una tierra mala que produce espinos y abrojos. Esa tierra no es buena, no da buen fruto, espinos y abrojos. Está reprobada ¿por quién? ¿Por quién está reprobada esa tierra? Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. ¿Sí ve Dios cómo nos habla a través de su palabra, hermano? Ahí está la palabra, usted puede ir a la palabra. Hebreos capítulo 6, versículos 1 al 8. Por eso es que es importante, preciosos hermanos, entender las bienaventuranzas del Señor, que el Señor Jesucristo las dio. Él no las dio porque estaba desocupado. Él no las dio porque no tenía nada que hacer. Caminen, muchachos, vamos allá al monte a ver qué nos ponemos a hacer, a contar florecitas o a contar pasto. No, él viendo la multitud, él se sentó, vio la multitud allá y a los discípulos los tenía aquí a su lado. Y abriendo su boca, él les enseñaba. Ustedes quieren ser mis discípulos. Ustedes tienen que hacer esto, tienen que hacer esto, ustedes tienen que caminar de esta forma. Bienaventurados son los pobres en espíritu. ¿Qué es eso, Señor? ¿Qué es ser pobre en espíritu? Pobre en espíritu es aquel que reconoce que no es nada ante mí y que yo soy su Dios y que soy su Señor y que usted depende de mí. Eso es lo que él les decía. Y los de la multitud, usted imagínese el momento. Usted imagínese el momento, están sus discípulos ahí, el Señor está ahí enseñando, pero los de la multitud están escuchando. Y los de la multitud pensarán, oiga, qué bueno esto, yo quiero ser parte de esos discípulos, yo no me quiero quedar acá, yo quiero ser parte de los discípulos. Y yo quiero caminar con Él, yo quiero aprender cada día más de Él. Y no se acuerdan allá en el libro de los Hechos que el apóstol Pedro empezó a predicar y dice una parte que como 3,000 personas se añadieron a los cristianos. Esos eran de la multitud, hermanos. Ellos ya habían escuchado la enseñanza de Jesús y les quedó como sonando el tema y vinieron ante la presencia del Señor y como 3,000 personas reconocieron que necesitaban de Dios y se arrepintieron. Y así, si usted se lee el libro de los Hechos, estudia el libro de los Hechos, se va a dar cuenta que en muchas oportunidades, mucha gente vino a los pies de Cristo. Salmo 37:11.
Pero los mansos heredarán la tierra y se requedarán con abundancia de paz. Los altivos heredarán la tierra, los vanagloriosos heredarán la tierra, los vulgares heredarán la tierra. ¿Quiénes heredarán la tierra? Los mansos. Entonces, cuando yo leo esto, mi Señor me dice: ¿en qué lugar estás tú? Porque tú puedes decir que tú me amas. Este pueblo de labios, pero su corazón, ¿se dan cuenta, Señor, cómo nos confronta, hermanos? Entonces dice: los mansos heredarán la tierra. ¿Usted es manso o es antiguo? Juan Alberto, ¿usted es manso o es antiguo? ¿Usted es grosero o es respetuoso? ¿Usted es impaciente o es paciente? Para eso está la palabra, hermanos, para que la lea. Usted, por ejemplo, cuando llegue a su casa, lea la Biblia, coja nuevamente el tema. En Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte. Versículo por versículo, usted siéntese, ojalá en oración, y empieza a orar: Señor, enséñame. Y usted empieza a leer, y el Espíritu Santo le empieza a ministrar. ¿En qué lugar estoy yo? ¿Cómo estoy yo? Porque es muy bonito decir: yo soy cristiano, gloria a Dios, aleluya. Pero vivo como un mundano. Pero vivo haciendo lo que a Dios no le agrada. Los mansos heredarán la tierra. ¿Quién lo dice? ¿El pastor o lo dice la palabra de Dios? Y se recrearán con abundancia de paz. Digamos. Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Serán saciados. Serán saciados. Serán, futuro. Cuando ya no estemos aquí, vamos a ser saciados de esa bendición que Dios tiene para nosotros. Dice: son todos aquellos que sienten un deseo profundo y anhelan con todo su corazón hacer la voluntad de Dios. ¿Usted le ha pedido al Señor: enséñame a hacer tu voluntad? ¿Sí lo ha hecho? Cuando usted ora y le dice: Señor, yo no quiero seguir viviendo como a mí me parece, Señor. Yo no quiero seguir viviendo de acuerdo a mis estatutos, a mis preceptos, a lo que yo creo o lo que yo pienso, porque es que yo soy yo y lo demás no me importa. No. Aquí dice: todos los bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. Dice: son todos aquellos que sienten un deseo profundo y anhelan con todo su corazón hacer la voluntad de Dios. Yo anhelo hacer la voluntad de Dios. Y yo le ruego, yo le clamo a mi Señor: enséñame a hacer tu voluntad. Que no suceda en mí nada que no sea tu voluntad, Señor. Reconocen que necesitan ser guiados por Dios y perdonados, y se esfuerzan por actuar cada día con bondad, con verdad y con rectitud. Esa es una bienaventuranza muy buena. Todas son muy bonitas. ¿Estamos aprendiendo, iglesia? Amén. De eso se trata, hermanos. Porque el Señor nos está diciendo: las bienaventuranzas no son para ser cristianos, las bienaventuranzas son para los que ya son cristianos. Estas bienaventuranzas el Señor se las dio a los hijos de Dios, no a los de la multitud. Recuerden, nosotros éramos de la multitud y el Señor nos sacó de allá de la multitud y ahora nos trajo a ser sus discípulos. Todo aquel que quiera ser mi discípulo, ¿qué dice la palabra? Todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. ¿Tome su qué? Su crucifixión. Negarse a sí mismo es reconocer su humildad, reconocer su pecado, su maldad delante del Señor. Tome su cruz. El tomar la cruz, ¿qué significa? Morir. Tienes que morir. Dice el Señor: toma su cruz y sígueme. Tienes que morir. Es una muerte que realmente, si yo digo yo soy cristiano, realmente lo sea. No tener un rótulo aquí al frente: cristiano soy. No, yo soy cristiano porque el Señor Jesucristo vive en mí, porque Él me dio la vida eterna, porque siendo yo un pecador, Él me perdonó y me limpió de toda mi maldad. Por eso soy cristiano. Alguna vez me preguntaron, alguien me preguntó hace algunos años, me decían: Juan, si a usted el día que muera le preguntan por qué tengo que dejarlo entrar al cielo, ¿usted qué diría? Pues porque yo era buena persona. ¿Por qué más? Porque yo no le hice mal a nadie.
Yo era buena papa, yo merezco entrar al cielo. ¿Es así o no es así? No, yo merezco entrar al cielo y no es tanto que lo merezca, porque el Señor Jesucristo dio su vida por mí y en la cruz del Calvario me redimió, me lavó con su sangre. Por eso estoy yo aquí en el cielo, en la presencia de Dios, porque Él pagó por mí, porque Él me redimió de toda mi maldad. Él tomó en su cuerpo toda mi maldad, todo mi pecado, toda mi inmundicia. Él la tomó en sí y me dio vida eterna. Por eso es que yo merezco estar aquí, aunque no es que lo merezca, porque es gracia. Gracias. Porque es un regalo, es una felicidad, es una bendición. Ser cristiano es una bendición. Sigamos. Isaías 55, 1 y 2. A todos los sedientos, eso le habla, el Señor le está hablando a ustedes, iglesia. Ponga atención a lo que le está diciendo el Señor. A todos los sedientos, vengan a las aguas. A los que no tienen dinero, vengan y compren, coman, compren sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Cuáles son las aguas? ¿Cuáles son las aguas? Su palabra. A todos los sedientos. Usted tiene hambre y sed de justicia, tiene hambre y sed de Dios, venga a la palabra, venga a la palabra. Dice, a todos los sedientos, vengan a la palabra, vengan a la palabra. A los que no tienen dinero, vengan y compren y coman, vengan y compren sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Óiganme atentamente, coman del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿A dónde tenemos que venir, iglesia? Ante la presencia del Señor.